Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente. Por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Estamos en TikTok también disponibles. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, como usualmente lo hace, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar informándole que el grupo islamista que tumbó al dictador de Siria, Bashar al-Assad, el grupo llamado Hayat Tahrir al-Sham, designó a el actual primer ministro interino Mohamed al-Bashir como para que permanezca en este puesto. Anteriormente había sido el líder del gobierno de salvación de Siria, que es un grupo liderado por rebeldes. Hay que decir que este gobierno de transición manejará el país hasta marzo 1. Sin embargo, el líder del Hayat Tahrir al-Sham, quien lleva por nombre Abu Muhammad al-Jolani, qué difícil va a ser estar informando todas estas cosas con estos nombres, le voy a decir, pero en fin, todos los nombres son idénticos, pero si estamos hablando de entre personas y grupos, son diferentes. ¿Sabes qué? Esto, como en 100 años de soledad, vaya usted anotando cada uno de estos nombres y después le va poniendo el arbolito genealógico a ver si hace algún sentido. Pero el punto es que el líder de este último grupo, que se llama exactamente igual que el nombre del líder, yo creo que en este punto es lo de menos, será quien estará haciendo básicamente el poder detrás de la corona. Lo que sí es importante mencionar es que ya este día los bancos y las tiendas reabrieron en la capital de Damasco. Mientras tanto, las fuerzas de defensa de Israel crearon lo que llamaron una zona de defensa estéril en la parte sur de Siria, de acuerdo con el ministro de Defensa israelí de nombre Israel Katz, quien confirmó que las fuerzas de defensa de Israel lanzaron docenas de ataques alrededor de todo Siria durante los últimos días. Dijo que las fuerzas de seguridad de Israel o de defensa de Israel destruyeron prácticamente toda la marina de Siria. Sin embargo, negaron estar avanzando hacia Damasco. Ante todo esto, las Naciones Unidas condenaron los ataques de Israel. Decir que la actual situación en Siria, concretamente el colapso del régimen Assad, trastocaron el balance de poder en toda esa nación. Claramente es un triunfo para Turquía y claramente es un desastre para Irán. Así, de lo primero que podemos sacar es un gran triunfo de Turquía y un gran desastre para Irán. Sin embargo, hay otro gran perdedor. Por eso hablábamos de una gran remoción de los balances de poder, porque asumíamos desde el principio, que Israel obviamente es un elemento poderoso
que Irán es un elemento muy poderoso. O sea, el balance de fuerzas estaba entre Israel, entre Irán, entre Rusia y la propia Siria inclusive. Pero ahora resulta que Siria no era nada poderoso y por lo visto ni Irán ni Rusia, por lo visto. Y entonces, los grandes ganadores en esto son definitivamente Turquía, ¿sí? Y definitivamente uno de los grandes perdedores es Rusia. Pero no solamente porque apoyaba al gobierno del dictador Assad. Hay una razón muy importante por la cual lo apoyaba, Rusia en particular. Y es que Rusia tenía o tiene en Siria una base naval que es absolutamente estratégica. ¿Sí? ¿Para qué es estratégica? Bueno, para mantener su estatus como potencia naval en el mar Mediterráneo. Porque este puerto de Tartus, en Siria, es donde Rusia tiene esta estación naval, ¿sí? Desde 1971 y es absolutamente clave para hacer sentir su presencia y su poderío en el mar Mediterráneo. Ahora, ¿qué va a pasar con esta base naval? Obviamente no sabemos. Hay que decir que los nuevos gobernantes de Siria, quienes quieran que vayan a ser, pudieran llegar a un acuerdo con Rusia para permitirle quedarse en esta base naval. Pero si eventualmente le niegan la permanencia a Rusia ahí, esto sería un gran golpe para Rusia, puesto que le sería totalmente complicado, muy difícil mantener en patrullas sus naves de guerra por el Mediterráneo o en el Mar Rojo. Y también le sería muy difícil a Rusia el poder mantener su apoyo a los mercenarios que tiene operando en el norte de África. Rusia también tendría que sacar de ahí sus aeronaves que tiene apostadas en la base aérea de Khmeimim, desde donde durante toda una década estuvo pulverizando ciudades como Alepo con bombardeos indiscriminados, tratando de repeler a los insurgentes a favor del dictador Assad. Y todo esto ya se vino abajo. De tal manera que resulta que el futuro de Rusia en Siria, la realidad es que queda en manos de a quien Rusia estuvo tratando de eliminar y de destruir y a quienes les mató familias y amigos y ciudades y poblaciones enteras. Esos son los que están ahora a cargo de Siria. Usted dirá si acaso tiene Rusia alguna oportunidad de mantenerse en Siria. Ya lo estaremos viendo. Bueno, y una nota sorpresiva también de este martes, resulta que el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, se encuentra en cuidados intensivos después de que, escuche esto, tuvo que intervenirse en una cirugía de emergencia al cerebro. Esta intervención de emergencia se dio después de que tuviera un scan en el que se mostró que tenía sangrado dentro de la cabeza después de un accidente que tuvo en octubre. El gobierno de Brasil dice que el presidente Lula está recuperándose en un hospital en Sao Paulo. Ya Lula había tenido que cancelar el viaje a la cumbre de los BRICS por prescripción médica. En Corea del Sur, quien había sido, aquí vamos otra vez con los nombres que todos van absolutamente igual, pero lo importante son los puestos. El que había sido el ministro de Defensa y que renunció y que se llama Kim Jong-un, ¿sí? Fue formalmente arrestado por su presunta participación en el intento
de autogolpe de Estado, fallido por supuesto, por parte del presidente Yoon Suk Yeol. ¿Sí? El presidente aún afronta un segundo intento de juicio político que comenzará este próximo fin de semana y está siendo investigado por insurrección y tiene prohibido salir del país. El partido oficialista de Corea del Sur, que es el Partido del Poder Popular, dijo que el presidente podría renunciar para el mes de febrero. Por lo pronto, la única razón por la cual aparentemente el presidente se mantiene en poder es porque el partido oficialista lo está apoyando. Con todo y que el propio partido, y fue porque no recibió apoyo del partido, por lo cual su intento de ley marcial no prosperó, porque ni siquiera su partido lo apoyó, pero aún así el partido sí lo apoyó para que se mantuviera en el poder, y es quien lo mantiene en el poder en este momento. Pero el poder lo tiene el partido, el presidente ya básicamente es absolutamente nadie en este momento. Hay que decir que la gigante petrolera Shell le ganó una demanda, básicamente le ganó una demanda, un pleito legal a nadie menos que a Greenpeace, este grupo activista en pro del ambiente. Y por tanto Shell llegó o aceptó, Shell, la petrolera, aceptó un arreglo por parte de Greenpeace por las protestas en las cuales activistas de Greenpeace abordaron un navío de Shell cerca de las Islas Canarias de España en el 2023. Con este acuerdo, Greenpeace acordó el pagar 300,000 libras esterlinas, $500,000 aproximadamente, a la Royal Nation Lifeboat Institution, que es una caridad. Así como el detener las protestas que mantenía en 4 sitios petroleros del Mar del Norte. Este grupo ambientalista de Greenpeace dijo que no compensará directamente a Shell, ni tampoco admitirá haber hecho algo malo. Shell tampoco quiere la plata de Greenpeace. Shell tampoco quería la plata de Greenpeace. Shell quería que Greenpeace desistiera de sus protestas y que dejara de estar molestando, literalmente, y la agarró por el lado legal, debido a las protestas ilegales o a la ilegalidad de las protestas de Greenpeace. Así es que Greenpeace tuvo que ofrecer este arreglo y cambiar los métodos a algo ganador, no a algo perdedor. En Estados Unidos, un juez del estado de Oregon bloqueó la propuesta de fusión de la principal cadena de supermercados de Estados Unidos, que es Kroger, que quería comprar a un rival mucho más chico, que es Albertsons, por $25,000 millones. La Comisión Federal de Competencia de los Estados Unidos había argumentado, no estaba de acuerdo con esta propuesta de fusión, y había argumentado que este acuerdo reduciría la competencia y por tanto no lograría o no generaría precios más bajos. Sin embargo, Kroger insiste exactamente lo contrario. Dice que esta fusión ayudaría a bajar los precios, al menos en lo que es la parte de Albertsons, porque hoy en día Albertsons es más cara que Kroger. Entonces, Kroger dice, si se viene Albertsons conmigo, al menos haremos que todas las tiendas tengan los mismos precios que Kroger, más bajos. Pero incluso, según dice Kroger, pudieran ser hasta más bajos alrededor de toda la cadena, de Kroger, puesto que estaríamos en mejor posición para competir contra Walmart y contra Amazon. Específicamente Walmart,
que efectivamente es más barata que todos los demás. Pero ¿por qué Walmart es más barata que todas las demás, incluyendo Kroger? Bueno, uno argumentaría que por su estructura de costos, cosa que sería como algo lógico, pero la pregunta es, ¿por qué tiene esa estructura de costos? Bueno, pues por el tamaño. Por el tamaño. Walmart tiene más poder de negociación que Kroger. Entonces Kroger argumenta, déjame ser más grande para poder competir mejor con Walmart, que es un argumento bastante atractivo y también contraintuitivo, porque es lo que dice la autoridad antimonopólica de los Estados Unidos. Dice, no, pues espérame, ¿cómo si voy a reducir la competencia? Es decir, voy a sacar jugadores del mercado o voy a permitir que saques tú jugadores del mercado. ¿Cómo eso va a hacer que los precios sean más bajos? Todo lo contrario, tú quieres eliminar competencia porque quieres subir precios. Kroger afirma lo contrario, que es lo que le acabo de decir. El argumento de Kroger tiene peso, tiene sentido, tiene sentido. Por lo pronto, un juez de Oregon lo bloqueó. No significa que está muerto el acuerdo. Hay que decir eso. Bien, hay que decir que este muchacho joven en Estados Unidos que asesinó y que fue arrestado este lunes, que asesinó al expresidente ejecutivo de United Healthcare, que es el proveedor privado de cuidados de salud más grande de los Estados Unidos. Este muchacho de nombre Luigi Mangione, como primer medida de defensa legal después de su arresto, se rehusó a ser extraditado al estado de Nueva York, en donde enfrentará o enfrentaría cargos cargos de asesinato, en este caso del señor Brian Thompson, que es el directivo. Le fue negado a este muchacho Mangione la fianza y permanecerá en cárcel en Pensilvania, en donde fue ya reconocido y arrestado. Y luchará por su extradición, en contra de su extradición, mejor dicho, en Pensilvania. Y ahí permanecerá hasta que este curso legal llegue a su término. Y esto pudieran representar semanas, ¿sí? Según la policía, a la hora de arrestar a Mangione, descubrieron un manifiesto en el cual, según la policía, se revela una animadversidad en contra de lo que son las corporaciones en Estados Unidos. Este muchacho, el solo hecho de haber atacado, que lo asesinó, pero el solo hecho de haber asesinado a la persona que asesinó por el perfil de quien era, un directivo de una compañía de seguros, el solo hecho de haberlo asesinado, en lo que desde un principio se interpretó como una especie de acto de heroico a favor de los enfermos y de los que requieren cuidados de salud y en contra de las perversas y malvadas empresas privadas de provisión de cuidados de salud que se niegan precisamente a hacer lo que se supone que hacen, que es proveer cuidados de salud, generó un movimiento de apoyo hacia el asesino y de condena hacia la víctima del asesino. Esto ya se venía dando antes de que se conociera quién era esta persona. Y bueno, ahora que ya se conoce quién es esta persona y que se conoce su perfil,
y que se conoce que es un muchacho joven, educado, con cultura y con una imagen y unos looks y una apariencia excelentes. O sea, el chico es, en inglés se le llama un eye candy, ¿sí? En español sería, es un, ¿cuál sería el término en español? Sería, es un dulce para los ojos. Entonces, el tipo tiene una pinta, un pintón, tiene muy buena pinta, ¿sí? Y esto ha hecho que el apoyo al muchacho haya explotado y solamente va a seguir explotando. Ahora, esta mañana o durante el día, que apareció por primera vez brevemente en cámaras en vivo mientras era transportado de una cárcel a otra o de la cárcel a los juzgados, etcétera, y que pudo estar en cámara mientras lo transportaban de la patrulla al edificio 5 segundos, y el muchacho lo primero que hizo empezó a gritar consignas, ¿sí? Y está empezando a gritar consignas. Y entonces, todo esto, yo estoy adelantando que va a generar todo un gran movimiento, ya hay un movimiento, va a generar un gran movimiento de apoyo popular, callejero, ciudadano, hacia este muchacho. Muy de la manera en que, bueno, supongo que cada país ha de tener sus propios, ¿no? Pero en el caso de Estados Unidos estoy pensando en Bonnie and Clyde, ¿sí? Que eran ladrones, asesinos, pero que sin embargo contaban con el apoyo popular. Porque Bonnie y Clyde mataban, bueno, eso era lo que se pensaba, que mataba solamente policías, pero no mataban policías, también mataban ciudadanos. Pero eso no quitaba, pero lo hacían a favor de los pobres, era lo que se pensaba, y entonces lo apoyaban ciudadanamente, lo apoyaban civilmente. Y me parece que esto es lo mismo que va a estar pasando con este muchacho también. Y en el momento en el que las autoridades vayan a pedir muy probablemente la pena capital para este muchacho por haber sido un asesinato en primer grado con premeditación, alevosía y ventaja, más apoyo popular todavía se va a hacer. Pero bueno, eso lo vamos a estar viendo a lo largo de los siguientes meses e incluso hasta años. Pero usted va a darse cuenta de lo que le estoy diciendo aquí. Cambiando de tema, hay que decir que a pesar de las fuertes tensiones que existen ya entre Estados Unidos y China por el tema de las exportaciones, hay que decir que este país de China sigue todavía exportando vigorosamente, porque las exportaciones chinas a valor en dólares subieron durante noviembre un 6,7% anual, de acuerdo a las cifras que se liberaron este martes, después del crecimiento espectacular que sucedió en octubre de 12,7%. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en China? Porque supuestamente China está teniendo muchos problemas, ¿que no? Bueno, hay que decir que una respuesta es que las exportaciones chinas están encontrando darle la vuelta a cualquier tipo de escollos y sanciones y castigos y aranceles que puedan tener, dándole la vuelta literalmente, porque por ejemplo, eh, muchos componentes chinos son utilizados en Vietnam para armar aparatos hechos en Vietnam con componentes chinos, ¿sí? Tan así que la prueba es que Vietnam se convirtió en un destino de más de 146 mil millones de dólares de componentes chinos en lo que va de este año. Y esto es un aumento del 18% con respecto al año pasado. Y Vietnam no consume muchos de estos productos, ¿sí? Entonces lo único que está haciendo Vietnam es exportarlos. Y ahí está. Es el punto. Hay que decir que también, muy probablemente, está sucediéndose un fenómeno que ya lo hemos visto repetirse continuamente últimamente, que es que los compradores extranjeros
están apresurándose a comprar todo tipo de artículos típicamente hechos en China para prepararse antes de que entre al poder Donald Trump y sus amenazas de una guerra comercial frontal contra China, precisamente. Porque precisamente Donald Trump ha estado amenazando con imponer tarifas o aranceles por 60% a los bienes chinos, así como otro tipo de castigos más si este país no hace más, de China no hace más por controlar la salida de fentanil, este opioide sintético que llega a tierras estadounidenses. De tal manera que definitivamente se espera que de cumplir Donald Trump sus amenazas cause problemas para el comercio mundial, para el comercio transfronterizo. Sin embargo, la anticipación de estos problemas transfronterizos comerciales están haciendo impulsar los negocios transfronterizos. Eso es por lo pronto. Así es que vamos a ver después qué sucede. Hablando justamente de Donald Trump, hay que decir que la otra, más importante incluso aún, promesas y banderas de campaña de Donald Trump es la de inmigración y concretamente la de realizar deportaciones en masa de inmigrantes que están indocumentados dentro de los Estados Unidos. Ahora, ¿qué tanto va a cumplir Donald Trump esta promesa? No se sabe. Porque son 11 millones de indocumentados. Si va a deportar a 11 millones, eso es que va a cumplir a cabalidad su promesa. Bueno, eso es a cabalidad. Si va, imagínese usted las escenas de las deportaciones masivas de 11 millones. Eso es imposible para empezar, ¿no? 11 millones es imposible. Incluso 5 millones es imposible. ¿Sí? Si llega a deportar 1 millón ya sería brutal. ¿Sí? Por eso la pregunta es qué tanto lo va a hacer. Porque, o sea, simplemente la promesa de hacerlo 11 millones es absolutamente imposible. No es práctico, no. No es posible. Pero la pregunta es qué tanto sí. Esa es la gran pregunta. ¿Sí? Luego encima está la oposición por parte de los demócratas dentro del Senado, que son minoría, pero eso no quita que puedan darle problemas al presidente desde el Senado. Y van a empezar este grupo este martes con una serie de testimonios por parte del Comité Judicial del Senado para presentar advertencias sobre los peligros de las deportaciones masivas. Eso nada más para empezar este martes, ¿no? Y luego aparte vienen los obstáculos pues políticos como este, luego van a venir pues, obstáculos legales también, y por supuesto los más importantes serán los de logística, ¿sí? Los logísticos, que esos son los más importantes de todos realmente, ¿sí? Para empezar, se espera que los alcaldes demócratas y los gobernadores demócratas traten de proteger a los ilegales en sus localidades y en sus ciudades, ¿sí? Ahora, otro asunto. Ya el sistema judicial está copado. Entonces, alguien, porque aún si usted está ilegal en el país y quieren deportarlo, usted tiene un recurso legal. O sea, usted puede pelear la deportación como un ilegal en Estados Unidos. Y entonces se van a juicio. Y esos juicios se tardan años. ¿Sí? Se tardan años. Aparte está, de nuevo, como parte de la logística, los tremendos costos en recursos económicos y humanos de enviar gente hasta sus tierras de origen, las cuales, por cierto, estas tierras de origen tienen que aceptar traer a que les traigan a sus ciudadanos de regreso, tienen que aceptarlo, ¿sí? Imagínense que mandan los aviones a Venezuela.
Bueno, si Venezuela no los autoriza a aterrizar, entonces no pueden aterrizar en Venezuela esos aviones que están repatriando a venezolanos, por ejemplo. ¿Sí? Es otro escollo más. Eh, lo que sí se puede pensar que puede ser un beneficio es que toda esta amenaza y todo este embrollo está haciendo que caiga la cantidad de cruces ilegales en la frontera sur de México hacia Estados Unidos. La gente está menos animada a irse hacia los Estados Unidos. Y eso es pues un efecto deseado de todas estas políticas por parte del presidente electo Donald Trump. Así es que ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Transcomer presenta Visionarios. Mi nombre es Richard Palacios, tengo 30 años. Desde el primer momento la persona encargada de Transcomer que me contactó fue muy transparente con toda la información. Me dijo cuánto iba a ganar desde el día 1 y gracias a eso hemos podido comprar un carro o comprar una casa de contado básicamente. Transcomer. Desde 2003 hasta que lo logres. Un año de logros y esfuerzos merece una celebración especial. Con Eventos Girasol solo tenés que disfrutar. Nosotros nos encargamos de todo. Menús deliciosos, decoración impecable y servicio de primera. Para que vos y tu equipo celebren sin preocupaciones. Escribinos al WhatsApp 8772-0984 y viví una Navidad corporativa como nunca. Eventos Girasol, creando sabor para llevarle bendición. Para llegar pronto al trabajo, sea inteligente, porque si pasamos uno a la vez, el tránsito no se detendrá. Por eso, sea cortés, uno a la vez. Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. Volvemos a las 5 con Alberto Padilla. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, vamos a hablar del Bitcoin. El Bitcoin esta semana pasada alcanzó el valor de 100,000 o la marca de $100,000 por cada unidad. La rebasó brevemente. Hoy en día está en $97,000, que en términos de Bitcoin es prácticamente 100,000. O sea, Bitcoin sube y baja $3,000 en un día sin problema ninguno, para nada. Así es que para todo fin práctico sigue en los 100,000. Esta es una moneda que comenzó en cero hace algunos años, en cero. Hoy vale 100,000. Está con nosotros Edgar Jiménez, él es experto en comportamiento de las criptomonedas, estudioso de este tema. Actualmente es profesor de finanzas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Edgar, me da mucho gusto saludarte de nuevo. Muy buenas tardes, un saludo muy especial para ustedes y para toda su audiencia. Gracias. Esta última corrida del Bitcoin, esta última parte, por lo que hemos estado viendo, tuvimos una entrevista al respecto, fue impulsada desde que Donald Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos, desde que quedó como presidente electo, porque se asume que va a ser un presidente mucho más amigable a las criptomonedas. Al respecto, Donald Trump escribió, literalmente en redes sociales escribió, gracias Bitcoin, adjudicándose la corrida que está teniendo el Bitcoin. Pero la pregunta es, ¿hasta qué punto realmente el Bitcoin le debe el precio que tiene en este momento a Donald Trump? Bueno, pues en parte sí, necesitaba, digamos que todo este mercado cripto y particularmente el Bitcoin, algún impulsor, algún detonante que lo llevara a los $100,000, que era una cifra, sigue siendo una cifra que tuvimos siempre en la cabeza, y hay algunos modelos por ahí que estudiamos y muchos decíamos, pues tal vez podría llegar hacia allá el tema de la adopción, pero el impulso que le da Donald Trump definitivamente lo que hace es que haya más miradas sobre el Bitcoin,
que la adopción siga creciendo, siga incrementándose. En estos días hacíamos un estudio, un análisis, por ejemplo, del mundo de las remesas. Sabemos que hablando de inmigración y todos estos temas, que hay muchos ciudadanos de Latinoamérica que viajan al exterior, particularmente a Estados Unidos o España, en Europa también, y este tema de remesas está teniendo un flujo muy grande y se está viendo a las criptomonedas como una alternativa para hacer unos envíos muy eficientes, muy rápidos y de bajo costo. Entonces, digamos, si bien es cierto que el tema de Donald Trump ayuda, pues también por el otro lado es cierto que hay un producto, hay algo que la gente está usando, que en muchas partes no se sabe si es legal o es ilegal, pero es una herramienta que funciona. Y le pongo el caso, no sé, por ejemplo, acá en Colombia, el tema del Uber. No es legal, no se ha formalizado, pero la gente lo usa y la gente lo usa porque definitivamente lo necesita y el servicio tradicional no da abasto con la demanda que hay. Es un servicio que podemos ver que es mejor, que es más eficiente, que es más rápido tal vez, y algo muy similar está pasando con el Bitcoin y un ejemplo de ello es lo que viene sucediendo con las remesas. Esta corrida fenomenal que ha tenido el Bitcoin es tan solo una criptomoneda, es la de mayor nombre, pero pregunta, ¿todo el canasta, por no decir universo de criptomonedas, ha tenido un desempeño similar? Sí, señor, sí, hemos visto incluso monedas o proyectos que también están teniendo ya contacto, digámoslo así, como dicen muchos, con la realidad, se están empezando a usar y hemos visto valorizaciones muy grandes. O sea, digamos que si alguien está buscando valorizaciones espectaculares, ya no es Bitcoin. Claro, el Bitcoin da una rentabilidad interesante, es posible que de 100.000 tal vez llegue un poco más arriba, pero pues tal vez en un año o dos, pues va a tener rentabilidades que cada vez se van ajustando un poco más como al mercado tradicional. Pero hay otras monedas, la número 2, que es Ethereum por los lados de $4.000 también. Ahí en el top 10 hay una que se llama Cardano, que hace poco, apenas empezó la subida, estaba por los lados de 30 o 40 centavos y hoy vale $1, es decir, valorizaciones de más del 100%. Y es un mundo, un ecosistema, pues que hay que estudiar, que vale la pena estudiar, que hay proyectos muy interesantes. No sabemos si hay algo muy parecido al Bitcoin por ahí, digamos, escondido al lado de negocios nuevos que salen, el famoso mundo de los contratos inteligentes, el mismo intercambio de monedas. Entonces, realmente todo el mercado, pues, en su mayoría, ha tenido una valorización importante y como usted bien lo mencionaba ahora, digamos, el Bitcoin llega a 100.000, incluso un poco más, y lo que estamos viviendo en estos días, a juicio pues de nosotros los analistas, es una corrección, es decir, es posible que tal vez baje más, pero tal vez pensamos que este movimiento alcista no ha terminado. Entonces y son ciclos que se han repetido ya varias veces. Sí. Varias veces se ha dicho que el Bitcoin murió, que se cayó, que ya no sirve y vuelve y lo que hemos visto es que siempre sube. ¿En qué año salió el Bitcoin? ¿2018? 2009. 2008, quise decir 2008, 2009. Sí. Fíjate, entonces, 2009, y apareció con un valor de 0, ¿cierto? Básicamente. Así es, okay. 0, empezó a jugar con él. Entre el 2009 y el 2024, como tú dices, con tropezones y con todo lo que tú quieras, pero ha subido de 0 a 100.000, que es una rally impresionante. Pregunta, dentro de este periodo, que no son ni 20 años, claramente, ¿cuál ha sido la corrección más grande que ha tenido el Bitcoin? ¿De qué porcentaje estamos hablando? No tengo el dato exacto acá, pero le puedo decir que fue algo más entre el 70 y el 80% de caída. O sea, en algún momento estuvimos en $20.000 y cayó a 3.000. Entonces, y así han sido los movimientos. Puede ser violento en el corto plazo, puede ser violento. Cada vez menos, o sea, las subidas son menos fuertes, las caídas también, pero digamos que las caídas ya no son, o sea, si llegó a 1.000, luego bajó a 200, ahí bajó 80%. Luego llegó a 20.000,
baja a 3.000. Pero esos movimientos ya cada vez son menos fuertes en la medida en que se va consolidando ya como, o sea, que va teniendo confianza entre los quienes operadores del mercado, quienes especulan con ello, pero también quienes lo están usando para negocios tradicionales, digo yo. El tema del turismo. El tema del turismo ha sido un sector económico que ha usado mucho criptomonedas. Hablemos de lo que acabas de decir tú, negocios tradicionales, porque, hablemos, dime un poquito más, porque justamente te iba a preguntar y te iba a establecer que en la práctica, a nivel general, las criptomonedas, el Bitcoin, todavía no tienen una utilidad práctica real que puedan mostrar. Sí, digamos que es verdad, lo que pasa es que no es tan evidente, pero sí se está usando. De hecho, el origen, el paper, el documento que le da origen al Bitcoin, en principio, ¿qué quería? Hacer intercambios peer-to-peer, como persona a persona, donde, hablando de las remesas, donde si yo le quiero enviar dinero a usted y estoy en cualquier parte del mundo, lo puedo hacer realmente sin ningún intermediario formal como lo conocemos hoy y a unos costos muy bajos. Entonces, digamos que él nace teniendo una utilidad fundamental y es el intercambio de dinero, el enviar y el recibir dinero. Es como la teletransportación del dinero, si se pudiera decir así. Pero eso luego nace sobre una plataforma que se llama blockchain, que es para mí el descubrimiento pues más grande pues que puede tener más allá de las criptomonedas, que ese es otro tema pues ahí que se lo dejo de lado mencionado, pero las criptomonedas sirven y todo ese ecosistema blockchain para temas, por ejemplo, para verificación de autenticidad de productos. Entonces hay algunos proyectos, hay una criptomoneda que se llama VeChain, que es BET, lo pueden mirar y tiene, por ejemplo, hace la trazabilidad del vino. Cuando yo tengo un vino en mis manos y no soy experto en vinos y me dicen que esta botella de vino vale $1.000 porque tiene ciertos orígenes y ciertas, no sé, procesos que hacen que valga lo que valga, yo puedo hacer la trazabilidad de esto a través de un código QR y me da la trazabilidad desde las uvas con las que se hicieron el vino, el almacenamiento, la bodega, los sitios, el transporte, cómo se transportó. Entonces, muchas veces cuando vamos a comprar un producto, de pronto un par de zapatos, la ropa, siempre el tema es, ¿será que sí es original o no es original? Y ese tema de autenticidad de cosas, pues definitivamente lo puede dar este mundo a través de algún proyecto de criptomonedas. El tema de contratos inteligentes es una cosa bárbara porque, a dar un ejemplo, digamos que usted está viajando y usted tiene un seguro por si el vuelo se lo cancelan o se retrasa. Normalmente, ¿qué tenemos que hacer para tener el seguro? Hacer un formulario, enviarlo por correo tal vez, esperar una respuesta. El tema de contratos inteligentes y toda la programación que hay detrás de este mundo a través de esos tokens o criptomonedas es que simplemente si el hecho se da, se cumple. Es decir, si el vuelo se retrasó, no sé cuáles sean las condiciones, 4 horas o se canceló, inmediatamente se cancela, las máquinas se comunican entre ellas, usan estos mecanismos y a usted le va a llegar su dinero del seguro sin necesidad de ponerse a hacer mucha diligencia. Entonces realmente esto está impactando mucho en el comercio, los hoteles, hostales que se denominan acá en Colombia, reciben directamente Bitcoin. Hay algo que se llama las stable coins, el USDT, los que sepan de eso saben de qué les estoy hablando, pero básicamente es como un dólar digital que tiene respaldo en dólares reales, se supone, y para pagar tiquetes aéreos. Es decir, cualquier comerciante hoy en día, y ahí con eso le resumo todo, puede vender sus productos con criptomonedas. ¿Qué puede pasar? El comerciante me dirá, no me interesa tener bitcoins ni nada de eso porque no lo entiendo, no es seguro para mí, bueno, no le tengo confianza. Pero hay unos mecanismos a través de los cuales usted recibe bitcoin. Si yo llego a su, digamos, a su emisora, a su establecimiento y quiero pagarle algo, yo le entrego bitcoins, usted tiene un aparato, una aplicación especial donde lo recibe
él le convierte esas criptomonedas, Bitcoin, Ethereum, USDT, muchas de ellas se los convierte en su moneda local. En el caso colombiano, en pesos colombianos, y usted como comerciante simplemente tiene un medio de pago más. Entonces, esto ha crecido de ese tamaño que pues se usa. Como todo buen académico, lo explicas muy bien, lo explicas bastante bien, Roberto, discúlpame, lo estás explicando bastante bien. Sin embargo, Edgar, no, no se masifica. Es decir, y ahí está El Salvador. El Salvador es un ejemplo de una economía en que dijo Bitcoin, ven acá y haz lo que quieras, por donde quieras, utilízalo como quieras, ven y intercámbiense, cómprense bienes comerciales, remesas, hagan todo, 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 todo. Y nadie hizo nada. O sea, en la práctica a nadie le sirvió. O sea, el potencial, como tú lo platicas, puede ser muy grande, pero a la hora de la práctica, la mayoría de la gente o no lo entiende, no lo usa, no le sirve, no lo hacen. Es muy interesante lo que usted dice y le digo yo, es verdad y hace poco hablaba con alguien del caso de El Salvador, porque empezamos hablando pues que el presidente Bukele pues había comprado unos bitcoins, en su momento cayeron y bueno, en su momento fue difícil, hoy tiene una cantidad de dinero interesante, pero más allá de eso es que a su país, a sus ciudadanos les entregó una billetera, la famosa billetera Chivo, y les entregó Bitcoin, o sea, el equivalente, no recuerdo si fueron $20 o algo por el estilo, para que efectivamente se usara. ¿Y qué hizo la gente? Simplemente se gastó los $20 y nunca más volvió a ver la billetera, el monedero, porque no han comprendido, o sea, todavía el mundo, y se lo digo porque desde los ciudadanos de a pie, pues como decimos acá en Colombia, hasta grandes empresarios con los que he hablado, no les gusta. Es más, yo soy o vengo del mundo financiero tradicional y hay muchos analistas, muchos inversionistas, gente de bolsa que se niega a entenderlo, a comprenderlo, a saber que esto hace parte de... Aquí hace, no sé, 5 años tal vez, usted hablaba de Bitcoin y hablamos de eso y básicamente era lo más perverso del sistema financiero porque era una estafa, porque era lo peor, o sea, eso no tiene un respaldo, no tiene una regulación. ¿Y qué pasó hace poco? Y son los pasos, esto no lleva ni 20 años, o sea, hablamos del 2009, es algo muy nuevo, es algo novedoso, es algo que funciona con tecnología, con el celular, y muchos que ya somos tal vez más grandecitos, más mayorcitos, ya uno no, como decimos en Colombia, no le jala eso. Entonces, pero las nuevas generaciones sí lo están mirando mucho y son muy, muy electrónicas, muy del celular, y es un proceso, o sea, esto lleva muy poco tiempo, no se ha entendido, pero mire usted que el regulador en los Estados Unidos aprueba unos instrumentos que tienen mucha liquidez en los mercados, que son los ETFs. Y creo que lo hablamos con usted por aquí hace un tiempo cuando eso se dio. Y hace 5 años era imposible pensar en eso. O sea, hace 10 menos. Como en los indicadores económicos, porque ahora aparece Bitcoin. Antes aparecía pues el euro, el dólar, el petróleo, el café, todo. Ahora aparece porque se le hace seguimiento. ¿Por qué nace los ETFs de Bitcoin? Es decir, un ETF ahí rápidamente para... Porque es que era lo que explicaba, que, si mal no recuerdo, el CEO de Goldman Sachs o de uno de estos bancos de inversión grandes, que él decía, yo no creo en el Bitcoin, a mí me parece que, o sea, todas las críticas que se puedan dar al Bitcoin, pero mis clientes me lo piden. Los clientes. Y entonces lo tengo que hacer. Pero el punto es que sí, o sea, lo único que sí ha probado ser el Bitcoin es como algo que agrega valor. Lo mismo que un cuadro de Rufino Tamayo, ¿no? Pero fuera de eso, yo te voy a preguntar, porque una de las críticas que tenía el Bitcoin, precisamente como no tenía regulación y etcétera, es que iba a ser un campo fértil para el lavado de dinero. Y me pareciera que ni siquiera para eso ha servido muy bien el Bitcoin, porque tampoco diría yo, y tú me vas a decir si estoy en un error, que ha sido invadido grandemente por transacciones fraudulentas o de lavado de dinero.
O Sí, sea, digamos que es posible, o sea, digamos que quien quiere hacer o cometer el delito, pues busca mecanismos para hacerlo y pues se hace con moneda tradicional, con euros, con dólares exacto, 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 estadounidenses, con pero, Bitcoin también, no lo dudo, o sea, pues como pero siempre hemos no hablado. se ha hecho famoso para eso, o sea, ni para eso tampoco. Pues no estoy muy seguro, no estoy muy Bueno, seguro. pareciera que no, me da la Pareciera que no, impresión que no. pero lo que pasa es que como no es, como le dijera yo, no es visible, o sea, no, o sea, uno no puede decir es que incautamos, porque es muy complicado, un cargamento de dinero, un cargamento de bitcoins, como si usted puede decomisar en, no sé, en un aeropuerto, en un puerto, en una maleta llena de dinero. Esto no, entonces no es tan evidente. Yo no estaría tan seguro de eso. Lamentablemente, pues los delitos se seguirán cometiendo usando las herramientas que usted quiera. El dinero, pues el bitcoin es, digamos que usted y notará en mi discurso que yo tengo un sesgo porque pues por lo que lo he leído, lo he estudiado ya desde hace muchos años y me parece una alternativa muy interesante y lo que hemos dicho es dele tiempo, más allá de las valorizaciones, estamos hablando de él porque se valoriza. Si se valoriza es porque hay interés, y usted lo decía, los clientes lo piden. ¿Y será que solo lo están pidiendo para especular porque es algo que sube? Porque todos los que estamos en bolsa, no es que queramos tener petróleo en la casa, ni oro, ni nada, sino que con un dinero queremos tener más dinero. ¿A través de qué? Del petróleo, del oro, de los dólares, del Bitcoin, de lo que usted quiera. Puede ser que se esté dando, pero ahí por ahí lo pueden chequear de pronto ahí para quienes ahí sean curiosos del tema. Hay una página que se llama CoinMap, que es un mapa de, digamos, de los sitios en el mundo donde se usa Bitcoin y hay como una especie de mapa de calor y uno puede mirar cómo ese mapa de calor cómo ha evolucionado durante los últimos, desde que salió el Bitcoin. Y ahí va a encontrar una gran cantidad de posibilidades de establecimientos de comercio, restaurantes, lo digo aquí en Colombia, por ejemplo en Santa Marta, hace unos años que fui, además hace años ya, estaba buscando para mis clases un ejemplo para nuestra especialización que damos allá en Santa Marta y dije, bueno, aquí tiene que haber algo. Santa Marta es una ciudad pequeña de tal vez, bueno, mediana de 600.000 habitantes. Bogotá somos más de 10 millones de habitantes, pues para comparar ahí. Y encontramos un restaurante muy cerca a la universidad donde reciben Bitcoin. No sé si hoy esté abierto o no. Y cerca había un establecimiento de helados, un gelato de un italiano que también recibía Bitcoin y otras criptomonedas, el famoso USDT. Es decir, y ese mapa de calor ha ido aumentando porque pues si yo soy comerciante y veo que hay posibilidad de, ¿qué quiero como comerciante? Pues vender más. Y si lo puedo hacer a través del Bitcoin o las criptomonedas, lo voy a hacer. Y va a ser un medio de pago. Eso no lo dude, porque lo van a seguir adoptando, va a seguir creciendo y además tiene la confianza creciente de la gente. Caso de El Salvador es el mismo caso del resto del mundo. Yo no hace mucho también fui a Estados Unidos, el mapa de calor es muy fuerte, pero intenté pagar con Bitcoin y no pude. O sea, casi no hay sitios y ahí le doy la razón en parte, casi no hay sitios, pero lo que uno sí ve es que hay sitios de intercambio. Es decir, poco a poco se va masificando y esto va a ser, y lo hablaremos algún día, va a ser cuestión de tiempo donde ya, así como vemos avisos de tarjetas de crédito, va a estar pegadito el tema de Bitcoin y criptomonedas sin ningún problema. Y bueno, ya estaremos viendo. Por cierto, decir que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, originalmente era totalmente escéptico del Bitcoin. Él lo llegó a decir que era un fraude y después cambió totalmente de opinión. Hoy está totalmente a favor de Bitcoin, al grado de que Bitcoin saltó de precio cuando quedó electo Donald Y Trump. muchos, incluso premios Nobel, reconocidas personas del mundo financiero, Jane Dimon de JP Morgan, después de decir que eso era un fraude, que eso no... de hecho, creo que Rubini, Premio Nobel de Economía, bueno, también lo dijo, creo no, estoy seguro. Muchos grandes inversionistas tradicionales han dicho algo así como que eso es como el veneno para las ratas o algo del estilo, y con el paso del tiempo
van cambiando de opinión. Yo he estado construyendo por ahí un cuadrito con las opiniones de hace 5 o 10 años frente a las opiniones de hoy. A ver si me lo compartes, a ver si me lo compartes, sería interesante. Voy a buscarlo con los testimonios y con el link ahí, y han cambiado de opinión, han ido ablandando pues su posición frente al Bitcoin, que me parecía que era muy radical, muy dura, y pues a todo hay que leerlo y estudiarlo bien, y se me hacía muy raro, por ejemplo, el profesor Rubini que dijera lo que dijo, porque hay que estudiar más los hechos, los fenómenos económicos, más allá de la simple especulación, porque esto no es necesariamente especulación. Voy a fijarme bien de Nouriel Rubini, porque efectivamente Nouriel Rubini, la última vez que chequé, que fue hace tiempo, era totalmente escéptico del Bitcoin. Pero Edgar Jiménez, experto en comportamiento de criptomonedas, se nos acabó el tiempo, y académico de la Universidad de Jorge Tadeo Lozano, te agradezco muchísimo tu buena disposición a charlar con nosotros. No, con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación y, como saben, siempre a la orden. Gracias, hasta la próxima. Y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue